Calabacines, les recuerdo que por motivos legales, los comentarios y opiniones en este programa son responsabilidad de quien las expresa y o emite. Todo lo que se cuenta en este reino tiene como objetivo entretener, y las historias o anécdotas pueden ser reales o no. Cualquier semejanza con la realidad es cosa del destino. Bienvenidos a un rincón donde la noche nunca termina y las sombras tienen voz propia. Soy Tori y esto es El Reino Calabaza. Esta noche no vamos a hablar de fantasmas que mueven objetos o luces que se apagan. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando el invasor no busca casa, sino un cuerpo. Las paredes de nuestro reino se estrechan para hablar de un tema que hiela la sangre: la invasión del alma. ¿Es posible que un ser externo tome las riendas de tu voluntad? ¿Qué hay de cierto en los gritos que emanan de una habitación cerrada bajo llave? Prepárate una bebida caliente, enciende una vela y no te alejes de la luz. El viaje de hoy no tiene retorno. Comenzamos. La línea entre la psiquiatría y la posesión demoníaca es tan delgada que a veces se vuelve invisible. ¿Es una fractura de la mente o una identidad real? Hoy exploraremos el fenómeno de las posesiones. Vamos con el contexto histórico y los síntomas. Para que la iglesia o la ciencia consideren una posesión, deben ocurrir fenómenos que desafíen la lógica. Los expertos los llaman signos de lo extraordinario. Algunos de estos signos son la glosolalia, que es hablar idiomas que la persona nunca aprendió; fuerza sobrehumana, saber lo oculto, que es conocer secretos de las personas presentes; y aversión a lo sagrado, que son reacciones violentas ante símbolos religiosos. Esto simplemente se considera, a términos simples, como una posesión demoníaca. Pero la psiquiatría dice que estos signos extraordinarios pueden ser por trastornos. Por ejemplo, la glosolalia puede ser una criptomencia, que son recordar fragmentos de idiomas escuchados antes pero olvidados, o el síndrome del acento extranjero. La fuerza sobrehumana deriva de niveles extremos de adrenalina y estados de agitación psicomotrices, donde el cerebro ignora los mecanismos de protección del músculo y la inhibición del dolor. La aversión a lo sagrado es una respuesta condicionada o sugestión en personas con un trastorno o con un trasfondo religioso muy rígido, donde el conflicto interno se proyecta hacia símbolos externos. Y la amnesia tras el episodio, porque aquí dicen los doctores que las personas actúan y después no recuerdan. La amnesia es un síndrome clásico de la disociación, donde la mente se desconecta para protegerse de un trauma o estrés muy severo. Aunque aquí está lo curioso. Existe un pequeño grupo de psiquiatras, como el Dr. Richard Gallagher, que, aunque formado científicamente, sostiene haber observado casos que la
ciencia actual pues no puede explicar totalmente, aunque esta sigue siendo una postura minoritaria y muy controvertida dentro de la comunidad médica, pero existe. Pero como todo quiere que sea explicado lógicamente, la psiquiatría subraya que la manifestación de estos síntomas depende profundamente de las creencias del paciente. Una persona en un entorno secular podría manifestar su crisis a través de ataques de pánico o depresión, mientras que alguien en un entorno muy religioso puede modelar sus síntomas según lo que su cultura define como posesión. Muy diferente a lo que piensa la Iglesia. Para la Iglesia católica, la posesión demoníaca es una realidad de fe, pero se trata con una cautela extrema. La postura oficial actual es del 99% de los casos reportados tienen explicación médica o psiquiátrica, y solo después de descartar todas las causas naturales se considera la intervención espiritual. La Iglesia establece una frontera clara. El exorcismo es para liberar del demonio, mientras que la medicina es para curar enfermedades. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1673 advierte específicamente: el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demonio demoníaco. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Hoy en día, un sacerdote no puede realizar un exorcismo simplemente porque alguien lo pida. El proceso suele ser el siguiente: evaluación médica. Se exige que la persona sea vista por médicos y psiquiatras. Examen de peritos. Muchos exorcistas trabajan con un equipo de psicólogos y médicos creyentes que ayudan a distinguir una crisis psicótica de algo diferente. Y por último, la autorización episcopal. Solo el obispo de la diócesis puede autorizar el rito y solo puede ser realizado por un sacerdote que sea piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. En resumen, la Iglesia moderna se muestra muy escéptica ante los reportes de posesión y prefieren hacerse de la vista gorda, enviando a la mayoría de las personas a tratamientos psiquiátricos antes de intervenir ritualmente. Muy bien, después de conocer ambas partes de un poco de información, les voy a contar un testimonio sobre Clara Germana Zell. Esto pasó en Sudáfrica en 1906. Clara era una estudiante de modelaje hasta que empezó a rechazar la comida bendecida. Sus gritos no parecían humanos. Los testigos decían que sonaba como una jauría de animales orquestada por el mismo Satanás. Clara era huérfana en una misión cristiana que, según los registros, hizo un pacto que salió muy mal. Sus primeros síntomas fue cuando empezó a mostrar una fuerza sobrehumana. Podía lanzar a las monjas por los aires como si fueran muñecas de trapo. Además, se dice que Clara levitaba hasta 1,5 metros del suelo, a veces de forma vertical y otras horizontal, y solo bajaba cuando le rociaban agua bendita. El detalle más aterrador es que durante su exorcismo, que duró 2 días ante cientos de testigos, Clara intentó estrangular a uno de los sacerdotes con su propia estola, que es la tela que llevan en el cuello, mientras éste leía las escrituras. Al final, a diferencia de Annalise Mitchell, Clara sobrevivió al exorcismo y vivió 6 años más en paz.
finalmente falleció por un fallo cardíaco a sus 22 años. Esto puede ser una explicación médica, a lo mejor si traía un trastorno. Pudo haber sido un caso médicamente explicado, pero ¿y las levitaciones? ¿Cómo la ciencia puede explicar algo así? Aquí entramos en un debate, ciencias versus fe. Pero, bueno, ¿qué dice la ciencia? Muchos neurólogos apuntan a que es epilepsia del lóbulo temporal o la esquizofrenia. Es posible que el cerebro sea capaz de crear una identidad para lidiar con un trauma tan profundo. Pues al parecer sí. Déjenme contarles lo que dice la psiquiatría sobre las posesiones. El diagnóstico clínico dice que en sus manuales internacionales, como el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE-11 de la OMS, lo que con mute se llama posesión se clasifica principalmente como trastorno de identidad disociativo, trastorno de trance y posesión y psicosis y esquizofrenia. El TID, que es el trastorno de identidad disociativo, es anteriormente llamado personalidad múltiple. Existe una variante llamada forma de posesión, donde las diferentes identidades de la persona parecen ser agentes externos como espíritus o demonios que han tomado el control de la persona. El trastorno de trance y posesión se define por una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. La psiquiatría solo lo considera un trastorno si es involuntario, causa malestar y ocurre fuera de contextos religiosos o culturales aceptados. Y por último, la psicosis y esquizofrenia son delirios de control o las alucinaciones auditivas, que son como con escuchas voces, y pueden ser interpretados por el paciente debido a su entorno cultural como una influencia demoníaca. Sin embargo, hay casos donde los médicos presentes en el lugar simplemente no tienen una explicación. Médicos que han visto levitaciones o cambios en la temperatura de la habitación de 20 grados en segundos. En estos casos es cuando decide la ciencia que la fe intervenga, porque médicamente no puedes explicar cómo la gente vuela o cómo, no sé, la cara se le oscurece, los ojos. Pero a pesar de esto, es importante notar que hoy en día existe una colaboración entre la Iglesia y la ciencia. La Iglesia Católica, por ejemplo, exige una evaluación psiquiátrica antes de autorizar todo el proceso. El objetivo es descartar patologías como la epilepsia, esquizofrenia o trastornos que acabo de mencionar. Y algunos psiquiatras actúan como consultores para hacer la diferencia entre psicosis o alguna enfermedad mental a una posesión demoníaca. Es importante decir que la Iglesia no solo habla de la posesión, sino que existen otros niveles de afectación. Por ejemplo, la tentación, que es la influencia ordinaria, que muchos caemos en la tentación. La vejación, ataques físicos o problemas de salud sin causa médica. Obsesión, pensamientos persistentes y destructivos que aparecen impuestos externamente. Infestación, presencia del mal en lugares o cosas que pueden ser como cosas embrujadas.
Y por último, la posesión, que es el grado máximo donde el demonio toma el control del cuerpo, pero no del alma, y por eso se hace el exorcismo. Ahora, el exorcismo no es como el bautismo o la Eucaristía. El exorcismo se considera como algo sacramental. Esto significa que es una oración de intercesión que no es un acto mágico. No funciona instantáneamente como hemos visto en películas. A menudo se requiere que la persona poseída coopere con su fe y puede durar meses o años de sesiones repetidas hasta que por fin su alma esté a salvo de la posesión demoníaca. Lamentablemente hay casos donde no todas las personas pueden ser salvadas, como el caso de Annalise Mitchell, la verdadera Emily Rose. Se las voy a contar. Alemania, 1968. Annelise era una joven católica, amable y dedicada a sus estudios, pero a los 16 años, algo en su cerebro hizo clic. Comenzó a sufrir convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia. Sin embargo, los medicamentos no hacían efecto. Annelise decía que veía caras de demonios mientras rezaba y que una voz le susurraba que estaba condenada al infierno. Para 1973, su estado era deplorable. Ya no comía, decía que los demonios se lo prohibían. Empezó a beber de su propia orina, a comer insectos y a ladrar como perro bajo las mesas de su casa. Sus rodillas estaban destrozadas de hacer cientos de genuflexiones diarias. Lo que hace este caso único es que existen 67 grabaciones de audio de sus exorcismos. En ellas se escuchan voces que no parecen salir de la garganta de una mujer de 20 años. Se identificaron 6 identidades: Lucifer, Caín, Judas Iscarionte, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI. El final fue trágico. El 1 de julio de 1976, Annelise murió de desnutrición y deshidratación. Pesaba solo 30 kilos. Sus últimas palabras hacia su madre fueron: «Mamá, tengo miedo». Este caso llevó a los padres y a los sacerdotes a juicio por negligencia médica. Abrieron un debate que sigue vivo hoy. ¿Murió por culpa de una psicosis no tratada o fue realmente víctima de una legión de sombras? La pregunta queda para ti. ¿Es el mal una fuerza externa que acecha en las sombras o es algo que todos llevamos dentro esperando una grieta para salir? La puerta del reino calabaza está a punto de cerrarse por hoy, pero recuerda, lo que escuchaste en este episodio se queda contigo, acechando en los rincones oscuros de tu mente. Soy Tori y espero que esta historia te acompañe hasta que volvamos a encontrarnos. Si te ha gustado nuestro relato, déjanos tu huella en las reseñas y comparte este refugio con otras almas curiosas. Mantén tus ojos abiertos y tu fe cerca. Nos escuchamos en el próximo episodio, si las sombras nos los permiten. Buenas noches.